Buenos días, banda macabra, amigos, amigas, amigues que nos acompañan esta mañana en la Ciudad de México, un poco más tarde en Perú y un poco más tarde en España. Muchas gracias, de verdad, a los que ya se conectaron, a quienes ya se conectaron. Pues esta es la primera charla que vamos a tener sobre pues el terror en el siglo XXI. Eh, es una charla, es la primera de tres charlas. En esta ocasión, bueno, se va a tratar el tema de las mujeres en el cine de terror, que pues ha sido ya un boom, por decirlo de alguna manera. Ha sido eh, pues en lo que llevamos, no sé, aproximadamente unos 15 años de este siglo. Estamos viendo un montón de producción de mujeres pues detrás de cámaras, ¿no? Sobre todo porque, como bien sabemos, pues existe la figura de la Final Girl, existe la figura de la Scream Queen, que bueno, pues permearon mucho del cine de terror del siglo XX, ¿no? Pero ahora estamos viendo que siguen apareciendo, por supuesto, estas figuras arquetípicas de la mujer en el cine de terror, pero también ya estamos viendo que están detrás de la cámara, ¿no? Y que nos están dando películas bien interesantes y bueno, se está dando un poco la vuelta a lo que sería el género, ¿no? Eh, Me gustaría hacer un poquito del el contexto de esta charla, sobre todo en el festival, ¿no? Yo podría decirles, podría contarles que aproximadamente hasta por ahí de 2010 empezamos a ver que nos llegaban más trabajos realizados por mujeres. Empezamos a tener una mayor cantidad de, sobre todo, bueno, en el área del cortometraje, empezamos a tener ya esta presencia, ¿no? Digo, previamente habíamos hecho incluso una retrospectiva con algunas de las mujeres que marcaron en el siglo XX, como Catherine Bigelow, como Mary Harron, varios nombres importantes, ¿no? Que pues sí, por ahí estaban eh, lo que se decía que estaban colándose, ¿no? Entre pues tanto nombre de directores. Y pues bueno, ya a partir de ese año empezamos a ver un crecimiento paulatino de la presencia de directoras en la programación del Festival de Macabro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues este año tenemos dos programas de cortometraje, ¿no? De nuestra sección que es Macabro Coven, ¿no? Que es la dedicada a las mujeres. Estamos viendo dos programas de cortometraje. El año anterior tuvimos dos programas de cortometraje también y una gran cantidad de largometrajes, ¿no? Proporcionalmente, podría decir que el año pasado fue la tercera parte de la programación del festival. Tenía una presencia de mujeres detrás de la cámara muy, muy importante, ¿no? Este año tenemos estos dos programas. Tuvimos la presencia de Sandra Becerril ayer, que presentó su libro, que bueno, además es una escritora, guionista, directora, que también ha hecho cosas importantes para el género. Y bueno, también tendremos por ahí también presencia pues de una de las directoras importantes bueno, a nivel internacional ya está dejando una huella, ¿no? Que es Gigi Saúl Guerrero y que estará también en los últimos días de Macabro con nosotros, ¿no? Pero bueno, toda esta introducción, pues la quiero hacer porque estoy acompañada de tres grandes creadoras, productoras, directoras de festival. Jennifer también ha hecho una gran gestión para la difusión del género allá en Pachuca. Y bueno, pues además el año pasado fue ganadora del premio de cortometraje mexicano, ¿no? Entonces, quiero decirles que fue la primera mujer que ganó este premio de cortometraje mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a presentarlas. Eh, Tenemos a Jennifer Remba, que es directora, guionista y productora cinematográfica, gestora cultural y docente, licenciada en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato, estudios de cine y fotografía en West Virginia University,
maestra en cine y doctorante en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana. Coordinó la Red Nacional de Polos Audiovisuales en el estado de Hidalgo. Es fundadora de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo y de Núcleo Laboratorio de Creación Experimental. Su investigación se relaciona con los estudios de género, el cine, la metodología artística y el videoensayo. Ha participado en coloquios como primer coloquio sobre cine y género, discursos, debates y entrecruces para una puesta en común con la ENAC de la UNAM. Ha colaborado en la producción de más de 20 proyectos audiovisuales, entre cortometrajes, largometrajes y videos musicales, entre los que destacan Té de Ruda, cortometraje de ficción con más de 19 selecciones nacionales e internacionales, premiado por mejor cortometraje en Macabro Fish, así como Weavers, cortometraje documental filmado en coproducción México-China, como parte del proyecto Looking China 2024. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, Edna. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros este día. Silvia García Palacios, quien está en España en este momento, cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de la producción y el activismo audiovisual. Forma parte de la productora independiente Avet Producciones, con la que ha realizado múltiples proyectos en distintos hábitos y géneros. En cuanto a festivales, en la actualidad es la impulsora de L'Horreur Film Festival, evento en pro de la perspectiva de género en el terror, y forma parte como programadora de los festivales Berretina, Festival de Cine de Serie B en Cornellá, así como de Inclus, Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Barcelona. A título individual he desarrollado también labores de dirección artística, postproducción, comunicación y distribución en diferentes proyectos cinematográficos. Asimismo, para marcar la diferencia, su carácter versátil y sus valores comprometidos le han llevado a formar parte de diversas asociaciones y cooperativas sociales, ecológicas y femeninas. Bienvenida, Silvia. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Gracias a vosotras. Y pues tenemos a Lina Durán, que es directora de Insólito, Festival Internacional de Cine Fantástico, y productora audiovisual a través de su empresa El Último Cineclub SAC. Es realizadora, gestora cultural, profesora e investigadora en el rubro audiovisual, siendo reconocida con múltiples estímulos económicos del Ministerio de Cultura en las áreas de gestión cultural, investigación, transformación e innovación social. Con más de una década de experiencia en proyectos de ficción, largometrajes y cortometrajes, animación y publicidad, se desempeña en roles de dirección, producción en el Departamento de Dirección de Arte. Su trabajo se distingue por una mirada crítica, transdisciplinaria con enfoque de género y latinoamericana que entrelaza el arte, la investigación, la educación y la creación cinematográfica. Bienvenida también, Lina. Muchas gracias, Edna. Qué placer estar acá con ustedes. Bueno, pues vamos a arrancar, vamos a platicar de cine de terror y de la presencia de la mujer en él. Voy a lanzar la primera pregunta, ¿no? Y pues esta sería que ustedes cómo han visto esta evolución. Yo ya platiqué mi experiencia, pero me encantaría que ustedes cada una contaran desde su punto de vista, desde su espacio, desde todo el trabajo que han realizado, cuál es su visión, ¿no? ¿Cómo han visto toda esta evolución, todo este cambio? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dice yo? Lina me gusta para que empiece. Bueno, nada, primero decir que la misma existencia de este conversatorio pues ya deja mucho, o sea, no debería existir porque debería haber como una menor brecha desigual, ¿no? Y entonces, o sea, este tipo de espacios nos siguen reafirmando que de todas maneras sí hay un crecimiento, ¿no? Pero de todas maneras no, o sea, no alcanza. Yo como programadora siento que de todas maneras me toca que buscar un montón para que haya miradas diversas, para que haya una buena presencia de la mujer sin tener que recurrir como una cuota o sino tratar de que sea un poco más igualitario, y también pues por eso siempre he recurrido también a ti, o sea, frente a la inspiración y a la admiración, porque también considero que eres una excepción.
No es la regla general tampoco festivales como que, o sea, no todos los festivales de terror, por ejemplo, ¿no? Se dedican a buscar programación también hecha por mujeres, porque sí la hay. Entonces pienso que toda esta industria del cine sí ha dado como unos pasos, pero son todavía pasos lentos, que a veces se han visto estancados. O sea, yo empecé a programar en el Insólito desde el 2018, pero antes de eso venía programando en Cineclub siempre y tratando de investigar más sobre directoras mujeres. Siempre me ha apasionado esto y sobre cine latinoamericano. Y bueno, siempre, como tú dices, ¿no? Ha sido complicado. Eh, Después, en este contexto ya post pandemia, porque pienso que también hay que mencionarlo, ¿no? El cine cambió, la industria cambió, han pasado un montón de problemáticas y sí, el catalizador fue la pandemia, pero esto trajo un montón de crisis, ¿no? Sociales, capitalistas, culturales y también frente a las miradas. Y ahí sí ya estoy de acuerdo con que esto empezó también, o sea, no desde ahí, pero sí un poco desde antes, pero como se catalizó, por decirlo así, y se empezaron a producir guiones que reflejan mucha realidad social, ¿no? De lo que estamos viviendo. Entonces, eso creo que es súper importante de abordar, porque con estas crisis económicas y sociales, como la oleada feminista, la cuarta ola feminista, los movimientos antirracistas, la gentrificación, en fin, hay unas miradas importantes y pienso que están directamente relacionadas con la mujer y con el cine de terror. O sea, hay muchas miradas en este momento valiosísimas, de cine hecho por mujeres, que también siguen siendo las excepciones, ¿no? Entonces, sí son importantísimas, como por ejemplo la mirada de Mati Diop, que también es creo que la segunda africana en recibir este premio de Cannes, El Oso de Oro, ¿no? La mejor película en el festival, y con Dahomey, que también, o sea, es directamente anticolonialista, o Atlantic, su otra película, ¿no? O también de Julia Ducournau, que también, o sea, es súper importante su mirada, ¿no? Con un personaje tan transgénero que como que critica también el rol convencional patriarcal desde todo punto de vista, ¿no? Sobre el amor por los carros y el capitalismo y su relación como tal, sino también por este juego de cómo muestra ella, ¿no? Este personaje. Entonces, nada, eso por dar como algunos ejemplos, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante esta mirada de la mujer, de sus dramas, porque casi todos siguen siendo dramas muy íntimos también, pero muy también mezclados con surrealismo, con ciencia ficción y con el terror. Eso. Gracias, Lina. Silvia. Vale. Bueno, como bien explicaba Lina, la evolución sí que viene por los condicionamientos sociales y sobre todo económicos. En este caso, cuando una persona está cómoda, segura y tiene el espacio, lo utiliza. Y las mujeres lo han utilizado y lo están, no voy a decir ocupando, pero sí recuperando ese espacio, ¿no? que necesitaba en el arte y en la cultura. El género. El género para mí, y lo explico siempre, es la forma más, no más fácil, pero sí la más útil para hablar de todos los temas con el contexto del terror. También es muy, muy importante las nuevas miradas en el terror, porque es donde más nuevas miradas se pueden ver. En la comedia más o menos tenemos las mismas inquietudes, pero el género de terror, o donde un sitio, un campo tan minado de lo de siempre, como decía Edna, de las Final Girls, de las Scream Queens, pues aquí sí que había ese espacio, esa ventana tan bonita para poder utilizarla para otras miradas. Drama, sí, por favor, y drama social y con género, si puede ser.
Y esta ha sido la gran ventana y la gran oportunidad que han cogido muchas cineastas, porque tienen la oportunidad y porque la han querido seguir, ¿por qué no en el género? Ahora, sí que falta mucho camino, es verdad, Lina, mucho camino, pero bueno, lo bonito es vivir el camino, siempre. Y contra más trabajemos pues estos espacios, los espacios de los festivales, los espacios de investigación, que son muy importantes, y la visualización, pues y el camino cada vez será más bonito y más florido, vamos a dejarlo así. Gracias, Silvia. Jennifer. Claro que sí. Pues creo que comparto bastante de lo que dicen, si no es que todo. Pero justo creo que puedo hablar como de esta experiencia de la evolución del cine de terror, como desde diferentes perspectivas, ¿no? Como espectadora, primero, creo que me ha parecido bastante interesante como, de entrada, creo que el cine de terror está evolucionando en lo general, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido un género muy transgresor, sea, que pues el cine extremista, ¿no? O el nuevo extremismo francés, o sea, como que el cine de terror siempre ha sido transgresor y siempre ha tenido como unas ciertas posturas políticas y se ha acercado más como, pues a estos lugares marginales, ¿no? De alguna manera, que están en el margen, en el límite. Sin embargo, creo que en la actualidad, pues el cine de terror es súper noble con el gran contenido simbólico que tiene, pero creo que también es importante que pensemos en el gran contenido violento o las posibilidades de contenido violento que puede tener, ¿no? Y creo que como en los 80s, 90s, este contenido violento, muy a pesar de que las Final Girls de pronto eran como esta figura de fortaleza y tal, pues de pronto sí se volcaban hacia la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, como que un montón de escenas de abuso sexual, ¿no? O sea, hice un trabajo recientemente en donde me puse a investigar eso y eso está fuertísimo. Y sin embargo, creo que hay algo súper interesante en las propuestas actuales, especialmente las escritas y dirigidas por mujeres, porque creo que están volteando todavía más esta cuestión subversiva del cine de terror. O sea, porque están poniendo la mirada en cuestionar los estándares, en cuestionar lo paradigmático, perdón, como en preguntarse qué es el género y cómo podemos subvertir el género, ¿no? O sea, especialmente pienso, pues sí, en Julia Ducournau, pienso en Coralie Faryad, que pues han tenido estos grandes éxitos, pero pienso en muchas otras, ¿no? Jennifer Kent en The Babadook, ¿no? Hay un montón de películas que cuestionan la maternidad, pienso en Michelle Garza con Huesera, ¿no? Que está poniendo los ojos en, bueno, no siempre queremos ser mamás, aunque ya lo seamos, y la maternidad no siempre es fácil y puede ser terrorífica también, ¿no? Y como dejar a un lado estas romantizaciones y creo que están haciendo preguntas que antes no podíamos encontrar de otras maneras en el cine, ¿no? Y que el cine de terror les está permitiendo llevarlas a un límite súper interesante y simbólico. Esa es mi experiencia como espectadora. Ahora, como cineasta, siempre me ha gustado mucho el cine de terror y me gusta justo, como ya les comenté, su nobleza para trabajar con lo simbólico. Y creo que poco a poco me he encontrado también como con otras compañeras cineastas, como que siento que los avances tecnológicos han propiciado que ya no tengamos que pasar como por estas grandes productoras para que nos den permiso de hacer cine, sino que nosotras podemos agarrar las cámaras y decir, pues vamos a hacer nuestro cine, no le tenemos que pedir permiso a nadie, ¿no? Y nos podemos juntar entre nosotras y producir lo que queremos. Entonces, de alguna forma, esto ha democratizado el cine, las redes sociales nos han propiciado también que podamos estar en contacto, ¿no? O sea, tan solo esto que está sucediendo ahorita, pues es algo que hace unos años no hubiera podido suceder, ¿no? Y que es maravilloso y que yo agradezco infinitamente que esté pasando, ¿no? Entonces creo que el poder unirnos entre nosotras y construir estas redes, no solo de apoyo, sino también como de producción dentro del cine, me parece que ha ayudado muchísimo a que nuestras miradas puedan atravesar el techo de cristal que nos había estado cubriendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, antes de lanzar la otra pregunta, que además tiene mucho que ver con todo lo que haces, con todo lo que comentaste,
Quiero invitarle a la gente que nos está viendo ahora por Facebook Live que si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta, también son bienvenidos, son bienvenidas para participar y pues bueno, obviamente generar un poco más de diálogo respecto a estos temas. Justamente yo tenía aquí también ese tema de la mirada, ¿no? O sea, la mirada, los temas, los arquetipos, ¿no? Que ya Jennifer de alguna manera nos ayudó a meternos un poco en ese tema, pero creo que sí me gustaría abundar un poco más, ¿no? Ya que hablamos de Final Girls, ya que hablamos de Scream Queens, ¿cómo lo ven ahora? ¿Cómo ven ahora estos arquetipos que bueno, desde mi punto de vista, pues primero, en los primeros años del cine de terror en el siglo pasado, pues yo veía que siempre las mujeres eran las damiselas en peligro que necesitaban ser rescatadas o las portadoras del mal, ¿no? Era o una u otra. Después, bueno, obviamente aparece esta figura de las Scream Queens y después la Final Girl, ¿no? Quiero que me comenten más lo que ustedes piensan sobre esto. Silvia. Sí, estaba pensando, la dicotomía era o son brujas o son santas, ¿no? Y las santas se sacrifican, ¿no? Las brujas también. Bueno, pues ese es el concepto, ¿no? Que quizás no somos ni una cosa ni la otra, o quizás esos conceptos no son malos, con lo cual no hay que eliminarlos. Sí, esa es la evolución, esa es la intención, ¿no? El cambiar el imaginario. Y cuando cambias el imaginario, cambias la mente. Si cambias la mente, pues mejor para todas, en este sentido. Y como las compañeras decían, tenemos muchos referentes que ya estaban ahí el siglo pasado. O sea, este siglo lo que ha hecho pues, es como ese tiempo que hemos tenido, con lo que decía la compañera, la digitalización, sobre todo, la economía de medios que se pueden utilizar, sobre todo en el género de terror, pues ha propiciado eso. Teníamos excelentes. Yo es que me preparé una retahíla de referentes. Acá ya se han comentado obviamente las básicas, pero ya teníamos referentes y referentes combativos, que no tenía por qué ser género, no tenía por qué ser terror, pero Ackerman, Barda, Lumbreras, o sea, tenemos muchas personas que han estado ya luchando para que nos diéramos cuenta que hay otra forma de ver las cosas. Cambiamos los estereotipos, que a fin de cuentas estereotipos es simplemente una generalización desviada o sesgada de la realidad en muchas ocasiones. Y en ese sentido, divertámonos. Tenemos miradas súper divertidas de Asia, por ejemplo, que están mezclando todos los géneros para ejemplificar que realmente no solo tenemos que hablar pues, de maternidad, que sí, pero no solo de eso, no tenemos que hablar de ansiedad, por ejemplo, un tema muy relacionado con la feminidad. Y podemos hablar de locuras, como invasiones alienígenas, ¿por qué no? Que es divertido también. Bueno, yo iría por ahí. Y ya os digo, por ejemplo, Indonesia es uno de los países más efervescentes para mí en el género de terror últimamente, junto con Irán, que Irán ya tenía sus bases, pero Indonesia es increíble cómo está cogiendo un lugar muy interesante en el género de terror y dirigido por mujeres. Poco a poco, es verdad, largometrajes por ahora no se encuentran, pero cortometrajes, que sí que es verdad que es como más mi tema, ahí sí, ahí tenemos muy buenas directoras, muy interesantes y ahí lo dejo para poder estudiarlos más adelante. Adelante, Lina. Bueno, la mujer mágica, ¿no? Pienso que sí hay como unas miradas muy nuevas. Justo el Insólito viene ahora en octubre y estamos programando y nos hemos encontrado con algunas películas como por ejemplo Todas las Fuerzas, es una película argentina de Luciana Piantanida. Y también, bueno, me voy a enfocar un poco hacia lo latinoamericano y la mujer latinoamericana, porque pienso que es como de lo que menos de pronto hay referentes y se conoce.
Pero esto, ¿no? O sea, lo que decía Silvia, o sea, no solamente es como la bruja, la mala, sino que detrás de esto, de este arquetipo, está la mujer mágica y pienso que también esto se está reestructurando con algunas cositas, ¿no? Como valorar que también nos sanamos, que también somos mágicas, ¿no? Y que no todas son malas, como dice el estereotipo, por ejemplo. Esto también lo que hablaba un poco Silvia acerca de la maternidad, pero también pienso que estas mujeres, como por ejemplo Claudia Llosa ya lo venía hablando en La teta asustada, de cómo cuida la madre, ¿no? En una situación de terrorismo, de conflicto armado, cómo se escapa un poco de la realidad, ¿no? Eso también es súper importante. O Michelle Garza también, que ya la hemos nombrado, pero me parece que ella también ha hecho pensar mucho en este valor de no ser madre, ¿no? Sobre todo, Claudia Llosa también con Alof habla sobre la madre mala, que también me parece súper valioso porque es re difícil hablar sobre esto, ¿no? Y sobre el arquetipo no quiere decir todo esto que nos han dicho, pues, de la madre, ¿no? Entonces también me parece valioso hablar de esto. Juliana Rojas, ¿no? La brasileña, con las buenas maneras, y me encanta también estas relaciones que, aunque es súper patriarcal en las buenas maneras, pero de todas maneras sí habla del amor a otras mujeres, ¿no? Y esto también es importante hablar porque yo siempre recuerdo a Thelma y Luis, ¿no? Y esto también no se ha repetido mucho en la historia del cine para mí, o sea, relaciones así como de profundas y de valiosas entre mujeres, y hablar de esto, de las relaciones de mujeres dentro de estas películas también me parece re importante, y que también es un tema que es importante seguir tocándolo, ¿no? Con las miradas de nosotras. Por ahí también está Jimena Monteoliva con su película Bienvenidos al infierno, que también habla de la maternidad y también del no querer ser mamá. Esto también, bueno, sus películas en general, ¿no? Las de Jimena Monteoliva me parecen súper valiosas. Y también es mirarse desde otras formas de ser mujeres, ¿no? Y creo que es muy difícil haciéndolo desde un director hombre, ¿no? Y esto viene también desde el guión. Entonces, ahí también me parece importante mencionar que muchas de las películas dirigidas por mujeres han tenido que ver con que ellas mismas las hayan escrito. Y también poder como reestructurar esos estereotipos desde ahí, ¿no? Desde la escritura, porque a veces cuando también o es por encargo o es coescrita o es más comercial, creo que ahí también se siente, ¿no? Como el cambio de la mirada. Eso por dar algunos ejemplos latinoamericanos. También está Vuelve, ¿no? De Isa López, que también habla mucho sobre la calle, sobre los niños. Gigi Saúl, que tú también la nombrabas, ¿no? La gentrificación, y pienso que también ahí detrás de eso está también como el capitalismo tan fuerte que vive México durante la historia, ¿no? Y cómo se ve reflejado también en estos últimos años. También que puedan hablar de la mujer, visa el capitalismo, como estamos mencionando, por ejemplo, ahorita hace un rato con Julia. También es importante porque eran temas que no se hablaban, ¿no? Y que se están hablando y que reflejan también como toda esta situación social y económica, ¿por qué no?, de las mujeres y también de las niñas en Latinoamérica. Un montón de temas y referencias, Lina. La verdad es que sí, varias de ellas me parecen importantes. Afortunadamente, creo que pues es un gran ejemplo, son grandes ejemplos de lo que pues ya estamos viendo de esta evolución, ¿no? Que justamente con la que estábamos comenzando al inicio de este live, ¿no? Jennifer, ¿quieres abundar un poquito más tú también de estos tipos de referencias de los temas y la mirada? Totalmente. O sea, yo quisiera como regresar un poco
como la mirada de la que estamos partiendo, digamos, y me refiero a pues la mirada que se ha construido más tradicionalmente sobre el cine de terror, que pues en general sabemos que quienes tenían más acceso a hacer cine de terror pues eran hombres blancos con bastante privilegio, ¿no? Porque pues el cine era, sigue siendo caro, pero en ese momento era pues, así ridículamente caro acceder y poder hacer cine. Y pienso mucho como en cómo se construyeron estos arquetipos finalmente desde esa mirada, ¿no? Quizá me voy a poner como un poco polémica, porque digo, insisto, amo mucho el cine de terror y amo mucho el cine de terror como pues más clásico, que ya es así, eh, pues canon, digamos, también, pero pues no por ello no puedo criticarlo, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en Alien, donde pues sí estamos hablando de Ripley, este personaje súper fuerte, maravilloso, que puede contra todo y todos, y sin embargo, hay un montón de escenas en donde la vemos semidesnuda y casi así haciendo camisetas mojadas, ¿no? Entonces, pienso en el de From Dusk Till Dawn de Quentin Tarantino, en donde él tiene una escena que se escribió a sí mismo lamiéndole los pies a Salma Hayek, ¿no? Entonces, o sea, creo que aquí hay un montón de cosas que también tienen que ver como con la hipersexualización de los personajes femeninos, ¿no? O sea, porque sí la Final Girl, pero la Final Girl de todas maneras tenía un cierto estereotipo, ¿no? Como de estar canónicamente o estereotípicamente sensual, ¿no? Como para un cierto sector poblacional. Entonces, eso a mí me parece como muy importante, como también poner la mirada en eso, porque creo que el cine que se está construyendo actualmente desde las miradas femeninas es diametralmente distinto. O sea, sí se pueden tratar como temas cercanos, puede que sea una película de vampiros, puede que sea una película de aliens, puede que haya monstruos o no los haya, es más, podría ser de asesinos seriales o el tema que se les ocurra que pueda pertenecer al terror, al horror, o como le queramos llamar, pero no recurren tanto como a ese tipo de estereotipos, ¿no? O sea, como que están hablando desde una ficción, pues sí, de la fantasía, digamos, como esta ficción súper construida del terror, que tiene que ver con nuestros propios terrores también, pero que al mismo tiempo refleja otras maneras de ser mujer. Y eso a mí me parece sumamente importante que exista, porque incluso desde el cine de terror se construye un deber ser, ¿no? Aunque sea un cine muy transgresor, de cualquier manera, perdón, construye un deber ser y un deber ser para las mujeres, ¿no? Como de la Final Girl es maravillosa y la admiro, pero pues 90, 60, 90, ¿no? Como con ciertos estereotipos muy claros y clásicos del género, y lo que sucede con las que hacen, las mujeres que hacen cine de terror es muy diferente, ¿no? Entonces nos están poniendo en la pantalla experiencias diferentes que nos están enseñando que hay otras maneras aceptables, buenas, bonitas y que están bien de ser mujer, ¿no? Y que las experiencias terroríficas pues nos pueden llevar a otros lugares, ¿no? Entonces creo que están construyendo mujeres que se cuestionan a sí mismas el género, que se cuestionan a sí mismas sus formas de amar, ¿no? Como lo que les da miedo, sus formas de construirse a sí mismas, ¿no? Sus formas de ser monstruosas, ¿no? O sea, el monstruo femenino está cambiando también y no ya es ya el arquetipo al que estábamos tan acostumbradas en tiempos anteriores. Entonces, pues sí estoy muy emocionada con lo que está pasando con el terror y pues por ahí ya mencionaron un montón de referentes que bueno, ya no quiero ahondar más en los referentes. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios. Paulette Lecaros, a quien le mandamos un gran saludo, menciona: son tropos que evolucionan mientras avanza la sociedad. Alex Vázquez te manda muchos saludos, Jennifer, que espera tu próximo cortometraje, ¿no? Y igual Paulette Lecaros, le echa porros a Huesera, aguante Huesera. Saludos, Lina, también de Paulette Lecaros, ¿no? Que bueno, sabemos que también está muy, muy involucrada en todo esto, ¿no? Eh, yo tengo respecto a, ahora que mencionas la monstruosidad, ¿no? Eh, Creo que sí, también me parecería interesante explorar un poco
el tema de justamente de la parte monstruosa de las mujeres, ¿no? Porque de alguna manera estamos viendo el cambio de a partir de pues la que sería, digamos, la protagonista desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista, digamos, de pues esta final girl, por decirlo de alguna manera, ya evolucionado a través de la mirada de las mujeres. Pero la monstruosidad, ¿no? O sea, específicamente ahora que acabamos de ver esta película de La Sustancia, ¿no? Como, me gustaría que me dieran su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, pues de que hay maldad ahí, ¿no? Y hay pues una destrucción, una autodestrucción. Me gustaría escuchar su punto de vista. ¿Quién quiere primero? Dale, Lina, Silvia. Vale. dale. Sí, sí, que si no. Em, bueno, Ducournau, por ejemplo, como decías, Fargeot, Blinfeld, no espero no haberla pronunciado mal, tienen como referencia a Cronenberg en cuanto a sus obras, precisamente por el body horror, ¿no? La nueva carne de Cronenberg. Y Cronenberg lo ha planteado bien en sus películas también, que es sino la transformación, ¿no? O la expulsión de una parte de ti hacia afuera. En este sentido, siempre se ha puesto como que es negativo, en el sentido de que siempre digamos que es violento para las personas que te rodean, incluso para uno mismo, pero me gusta mucho, hace poco vi una película que te daba un poco la vuelta, o sea, acerca de la aceptación de esa parte y poder vivir con esa parte, puede ser horrorosa o no, pero es tu parte. Y era dirigida por una mujer. Es muy interesante. Es muy interesante cuando por fin le dan la vuelta a la tortilla y te das cuenta que no hay que matar al monstruo siempre, le puedes dar un abracito, que a lo mejor es lo que necesita. Sí. Lina. Uy, amo las mujeres monstruosas y siempre me ha parecido como muy provocativo todo ese lado de, por ejemplo, de la sexualidad, el lesbianismo, no querer ser madre, las mujeres que van contra los hijos o que tienen una lucha. Entonces, bueno, ya como que referencié todo, como algunas de ellas. Pero igual sí me parece muy valiente, ¿no? Esta, por ejemplo, la autodestrucción que pasa también en Bienvenidos al Infierno, ¿no? O sea, que es una madre embarazada y ya está en contra, ¿no? Y casi quiere como, pero no sabe cómo abortar, pero es como que ella misma se hace mucho daño, como lo que hablabas ahora en La Sustancia. Y ahí nos recordamos que probablemente el mayor villano seamos nosotras mismas, ¿no? Y como nosotras mismas somos antagónicas, como por todas las presiones sociales y todo lo que vive, ¿no? La mujer en la sociedad y lo que significa también ser madre. Eh, pero también yéndonos, por ejemplo, a citas como, que también yo sé que tú eres fanática, yo también, de Alucarda, también, ¿no? Icónica por eso, ¿no? Y detrás de eso también es como la libertad que nunca hemos podido como tener y como que no la hemos tomado, ¿no? Como muy a la fuerza de ser como se nos dé la gana de ser, ¿no? Y que también Julia habla de eso, y casi todas las películas de terror, o sea, van también un poco de la mujer, ¿no? Un poco como hacia eso, ¿no? Como a tratar de luchar por esa libertad o de como deconstruirse y ser aceptada ella misma, ¿no? Entonces, eso me parece fantástico porque creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo y es un reflejo también de nosotras, ¿no? Del miedo que nos da a nosotras mismas, ¿no? Como el vivir, el poder retarnos, ¿no? Y el poder como salirnos de este cascarón, ¿no? Del transgenerismo, de todo lo que hay en esta sociedad que nos está obligando a hacer. Eso. Jennifer. Sí, bueno, de lo que estoy trabajando ahorita en mi tesis doctoral es justo un poco eso. Y yo creo que me gustaría definir como lo monstruoso desde dos miradas diferentes.
Pienso un poco en la definición que tiene Noel Carroll, ¿no? Que tiene este libro de filosofía del horror y habla, pues, especialmente sobre la literatura, pero bueno, sabemos que la narrativa cinematográfica, pues, también se puede construir un poquito desde ahí. Y me parece muy interesante que Carroll define al monstruo como este ente intersticial, ¿no? Que es como, no es ni una cosa ni la otra, sino como algo en medio, ¿no? No está ni vivo ni muerto, sino algo ahí en medio, ¿no? O sea, vamos, es como un ejemplo. Tiene como relación con un montón de cosas, es terrorífico porque es potencialmente mortal, ¿no? Te puede matar, tiene como ahí un montón de cosas interesantes. Y uno de los ejemplos que a mí me parece más fuertes que pone en su libro es Norman Bates. Y me parece fuerte porque creo que eso es justo lo que las mujeres directoras, y voy a pensar también en otras alteridades, como las personas queer, están como rompiendo un poco, como que están resquebrajando. Entonces, habla de Norman Bates como Norman, como que no es hombre ni es mujer. Entonces, como es intersticial, es un monstruo. Y eso, o sea, está súper fuerte, porque es como de, wow, o sea, aquí Carroll se olvidó por completo como de que pues es un asesino, ¿no? Quizás esto no es un poco monstruoso, ¿no? O sea, pero sobre todo se centra en esta parte de que no es ni hombre ni mujer, ¿no? Por el otro lado, pienso en otra filósofa mucho más actual, bueno, pues en una de esas hasta son medio contemporáneos, quizá un poco unos 5 o 10 años de diferencia, pero Donna Haraway, que lo ve desde los feminismos y desde el posthumanismo, piensa en otra figura del monstruo y piensa en estos monstruos ctónicos, evidentemente basada un poco en la idea de Cthulhu, ¿no? De Lovecraft, y los define como otro tipo de entes por completo. O sea, son como estos seres que sí, efectivamente desafían la norma, desafían lo normativo, pero desde otro lugar. O sea, no como una amenaza, sino como una disrupción, como algo que puede en realidad mejorar las cosas en el mundo, ¿no? Y yo precisamente pienso en Elisa Su, el monstruo de Coralie Faryat en La Sustancia, como un monstruo plutónico. O sea, el Izazu no es solamente, o sea, sí es un monstruo, evidentemente, sí hay algo de maldad ahí, sí hay un montón de cosas y esta escena final es maravillosa en donde explota encima de todo el mundo y los llena de sangre, pero en realidad me pregunto, ¿es letal? Maybe no, ¿no? O sea, quizá ella no asesinaría a alguien, ¿no? Pero sí es intersticial, sí, sí lo es, o sea, como que no es ni Elizabeth ni es Sue, ¿no? Es como estas dos cosas al mismo tiempo, no es ni joven ni vieja, ¿no? Es algo más, pero al mismo tiempo está ahí para desafiar a la norma, porque ahí el verdadero monstruo en la película de La Sustancia es el productor, y como que toda esta industria espantosa de la producción televisiva, audiovisual, que rechaza a Elizabeth por ya estar vieja, ¿no? Entre comillas. Entonces, creo que es una forma completamente diferente de construir al monstruo, ¿no? O sea, creo que sí es un monstruo, pero es un monstruo que desafía la norma en otro sentido, que reconstruye cosas. Y los monstruos más tradicionales, no. Entonces, esto es lo que a mí me parece fascinante y es lo que las directoras están haciendo. No, es increíble, Jennifer, sí. Bueno, por acá tenemos, de hecho, una pregunta que tiene mucho que ver con esto que estuvimos comentando. Dice, ¿por qué creen que es tan importante compartir su visión tan particular sobre estos temas, ¿no? Y refiriéndose justamente a body horror. Lina. Bueno, es que ahí ya es como que entra algo muy personal. Yo soy colombiana. De hecho, tengo tías que tienen como una clínica estética. Es una clínica estética como pionera, Wow. en donde bajan mujeres centroamericanas, se llama turismo estético. Entonces, como que las operan, las meten en Airbnb con una enfermera y después cuando se recuperan las llevan a pasear por todo Cali y ahí ya se vuelven a Centroamérica. Entonces yo crecí con todo esto, en donde mi familia, mi mamá, mis tías, o sea, están
pues todas tienen, espero no me esté escuchando mi madre, intervenciones plásticas. Y eso como que siempre me sorprendió, pero no sé si es solamente colombiano, o sea, como algo también como muy profundamente de todo lado, al menos acá en Perú no es tan fuerte. Yo imagino que, no sé, en Estados Unidos tal vez es más fuerte. Bueno, las hermanas Soska lo hablan mucho también, ¿no? En sus películas de una u otra manera, ¿no? Entonces, eh, es un tema en tendencia, ¿no? Ana Lili Armirpur lo habla en el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Y es esta relación que tenemos por todo lo que decía Jennifer con la industria, ¿no? Pero también es más allá cómo lo manejamos nosotras. O sea, yo siempre estuve como, o sea, como muy reacia a eso, todavía es como, y respeto las que no también, pero de todas maneras de que también hay una relación monstruosa como cómo vemos nuestros cuerpos en este momento de la historia y también cómo se refleja esto en el capitalismo, en el estereotipo. O sea, también está esta película de Barbie, ¿no? Que también es de Greta, me acuerdo el apellido, pero o sea, todas no, como que hablan también muy de esta lucha interna que tenemos las mujeres, de cómo nos vemos al espejo, y cómo nos sentimos. Y bueno, es súper importante en ese momento porque también, o sea, si hemos desde Madonna hasta Demi Moore, y una crítica de cómo se está envejeciendo en la actualidad y cómo ya es como el edaísmo, ¿no? Es una palabra que todo el tiempo se menciona. Entonces, como que no tenemos como una estructura de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Pienso que todo esto está todo dibujado y como que es aceptado también, y también es difícil como meterse a decir, bueno, no, está mal intervenir tu cuerpo, no, la sociedad, la televisión, el cine, ¿no? Entonces, nada, yo prefiero como irme hacia la mirada en sí, de lo que es el body horror, pero sí me parece como que es un tema re importante, ¿no? Y es un tema que de todas maneras sigue estando vigente para mucho tiempo más. Pienso que todavía hay mucho hilo que cortar ahí, y no solamente con la sustancia, ¿no? Sino como hay como dependiendo también del país y de la situación hasta económica, ¿no? Porque también, no sé, en Colombia, por ejemplo, hubo una gran oleada de mujeres que se pusieron biopolímeros, un poco de cosas, y quedaron también como o sea, pasó de todo. Me acuerdo también que iba en un avión, una chica, se le estallaron los senos, ¿no? Postizos. O sea, como que me parece alucinante, ¿no? Todo lo que pasa alrededor como de las intervenciones corporales y de cómo vemos nuestro cuerpo en la actualidad, porque ahorita hay la plata para intervenirse, ¿no? De todo tipo de maneras y para retardar, por así decir, la vejez, ¿no? Que también, o sea, es como, o sea, no tendría por qué ser también como el estereotipo, ¿no? Que se debe seguir, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Jennifer. Sí, pues, o sea, a mí me parece que el body horror también tiene que ver como con el posicionamiento ideológico y filosófico tendiente también de los feminismos. O sea, a mí no me parece casualidad que tantas cineastas estén como alineando con Cronenberg, justo porque a él le preocupaba mucho el cuerpo. Y yo quiero pensar como en que pues años atrás, no tantos, pero algunos años atrás, y creo que todavía, lo que sí privilegiaba era más bien el intelecto, ¿no? Así como que esta idea del pienso, luego existo, ¿no? O sea, ya me fui muy, muy atrás. Pero en realidad, pues los feminismos retoman sus ideas desde la corporalidad. O sea, como que existo porque tengo un cuerpo, ¿no? Entonces, pensar en lo corporal desde la experiencia femenina me parece que viene también desde los feminismos, desde las, o sea, ideas de algunos feminismos como más preponderantes, pero que también tienen que ver como con estas cosas que nos horrorizan a las mujeres en muchos sentidos, ¿no? Porque la vida nos atraviesa el cuerpo por completo. O sea, por supuesto, desde esta experiencia de lo estético que comparto totalmente con Lina,
pero también como la experiencia de, o sea, no solamente como de la maternidad, pero también, ¿por qué no como de la menstruación, no? O sea, como que el momento en el que menstruamos es un momento que nos cambia la experiencia que tenemos con el mundo, ¿no? Cómo vivimos a través del mundo y cómo vivimos a través de nuestros cuerpos. Entonces, las violencias que vivimos nos atraviesan el cuerpo, ¿no? O sea, tienen todo que ver con nuestro cuerpo. Entonces, creo que por eso es tan importante hablar de ello y tan importante el body horror también y cómo, por qué está cobrando tanta relevancia entre las mujeres, pues definitivamente es como por esta, vamos, es que no es nada más una mirada desde la intelectualidad, porque por supuesto que hay algo mucho de intelectualidad, sino que también miramos desde el cuerpo. Eso a mí me parece muy importante. Gracias, Jennifer. Silvia. Bueno, estaba pensando precisamente en la corporidad. Desde siempre y de la violencia mezclado, siempre se han apoderado de nuestro cuerpo en el cine. Se han apoderado y lo han mostrado como querían mostrarlo. ¿Por qué no apoderarnos también de eso ahora? ¿Por qué no mostrar exactamente lo que quiero o como quiero? El cuerpo es una reivindicación del yo, con lo cual yo lo modifico si quiero, yo lo exploto si quiero, y yo me pongo un gran corpiño si quiero. Cuidado, o sea, puedo recoger esa idea que ha sido pervertida y llevarla a mi terreno, que es lo más interesante, y darle el valor que tiene. Yo me puedo sentir muy poderosa, de hecho me siento muy poderosa con un corpiño. Y eso no tiene por qué estar representando que quiero una relación con el otro sexual, que es lo que siempre se ha relacionado con la forma de vestir. Y eso, y lo podemos relacionar con todo tipo de forma de vestir. Es mi forma de expresarme y no te estoy hablando a ti per se. Eso me parece muy interesante. Y me gustaría, sí que volviendo a referencias, Marina de Van, por ejemplo, cómo se automutilaba en Dans Vapeur, es exactamente eso. Pues si quiero me mutilo. Y puedes entenderlo o no. No es el proceso es mi proceso. Y es donde me tengo que centrar en ese momento, en esa película también, es verdad. Y por eso el body horror no solo importante, sino que es necesario. Qué película tan extraordinaria esa de Marina de Van, quiero decir. Yo quedé muy, muy impresionada. Bueno, voy a leerles un comentario de Pilar Boyle, que está invitada este año al festival. Dice, las mujeres tenemos un vínculo con el cuerpo, las sustancias físicas y las exigencias implícitas sociales que el body horror podría ser cotidiano realmente. Pero naturalizamos casi todo porque estamos en un sistema que no nos integra realmente y nosotras siempre estamos empatizando con todo lo otro. Es tan complejo este tema como apasionante. Muchas gracias, Pilar, y un saludo. Qué bueno que te conectaste a la charla. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos aquí una pregunta más de la audiencia. Eh, la lanzo de Octa Castillo. ¿Qué retos tiene la participación de las mujeres en el cine de terror en Latinoamérica en la actualidad? Bueno, saliéndonos un poco del tema y más bien yéndonos a lo que pues a cómo podemos seguir haciendo pues el cine, ¿no? Este cine que nos gusta. Saludos, muy buena charla, dice. Jennifer. Bueno, pues creo que en general entrar desde el terror a veces complejiza el camino en el mundo de la distribución de entrada, ¿no? O sea, como que empezar desde el terror. Y siendo mujer, pues todavía un poquito más, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, creo que Macabro es un espacio fantástico y que pues agradezco tu existencia, Edna, y creo que lo sabes desde hace mucho, porque pues evidentemente ves este cine con otros ojos, ¿no? Y como que lo recibes con otros brazos, vamos. Pero pues en general, pues creo que hay más direcciones de festivales. Pues desde lo masculino, ¿no? Que de pronto ven tus cortos y como que no encuentran esa mirada que tú estabas plasmando en ello que no, o sea, como que no conectan tanto con ella, ¿no? Y eso sigue siendo como un poco el techo de cristal, ¿no? Así como que, bueno, quiero proyectar mi corto, pero pues de pronto no encuentras estos espacios porque pues no, todavía no recibes como ese reconocimiento.
Por otro lado, pienso que el cine de terror, si bien ha estado creciendo mucho como dentro de los círculos más legitimados, por ponerlo entre comillas, o sea, pienso en Cannes, que ya cada vez está aceptando como más cine de terror, que ya incluso premiaron, ¿no? A Julia Ducournau, que pues tuvieron espacio ya para más películas de terror que antes. Pienso ya como que en los Óscares, que si bien no siempre estamos de acuerdo con lo que hacen en esa academia, pues sí tenemos que reconocer el poder de legitimación que tienen, y pues ya tan solo que hayan nominado a La Sustancia, pues ya me parece así como pues algo interesante que está sucediendo, ¿no? Pero entonces, todavía las películas de terror llegar hasta esos círculos de legitimación, digamos, cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que todavía nos quedamos mucho como en los festivales de nicho, que son los que pues nos están abriendo las puertas y a quienes les agradecemos tanto los esfuerzos que hacen, como Macabro, ¿no? Y pues Lina también por allá, Silvia, el trabajo que ustedes están haciendo, pues a mí me parece sumamente relevante para que pues esto siga creciendo. Pero definitivamente creo que todavía hay un camino que recorrer en la legitimación, digamos, tanto del género de terror como de las mujeres en el género de terror. Gracias, Jennifer. Lina. Sí, bueno, hay una cantidad de retos inmensa todavía, hay un largo recorrido. Yo creería que, o sea, la industria es enorme, ¿no? O sea, viene desde el guión que hemos hablado de las miradas durante gran parte de la charla, pero pienso que también está ahí el creer y el saber venderlo, ¿no? O sea, sí, lo que decía Jennifer, conseguir fondos para una película de terror es súper difícil. Pienso que es difícil también que le den cualquier dinero todavía a una mujer, ¿no? Y yo que he estudiado pues el tema veo que muchas de las directoras también son productoras de ellas mismas. Algunas hasta actúan en algunos papeles, algunas se distribuyen también, ¿no? Y cuando hay un distribuidor de por medio quieren cobrar, o sea, hay como todavía una relación ahí muy fuerte más allá de la mirada, porque la mirada es re valiosa y están haciéndose este tipo de películas, pero la parte capitalista todavía es la más dura, pienso yo, y esto se ve repercutida hasta, claro, el momento de la distribución, ¿no? Entonces, pienso que por ahí es el mayor reto y también el mayor valor que le debemos de dar a estas películas hechas por mujeres, porque detrás de eso casi todas, o sea, casi todas las mujeres que hacen una película, ellas mismas están o como productoras ejecutivas o como coproductoras de muchas maneras, ¿no? En toda la cadena, ¿no? En toda la cadena están buscando, en una búsqueda, ¿no? Eso y también pienso que también hay más espacios también que se necesitan dentro de las productoras para creer en las mujeres, no solo, y de los festivales en general, de la misma prensa, ¿no? Porque también, y esto también es con ánimo un poco sí, de denuncia, de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Hay muchas películas de hombres todavía producidos por mujeres, ¿no? O sea, las estadísticas se han subido en que hay roles de productoras, ¿no? Pero de todas maneras de guionistas y directoras hay un gran camino y se quedó estancado en el 2019 y otra vez está empezando, ¿no? En el 2020, ¿no? En adelante, pero sin embargo, pues fue una coincidencia, una mala coincidencia que en el 2019, claro, llegamos como unas estadísticas casi del 38%, 37%, que tampoco es ni siquiera llegado al 50%. Entonces hay todo tipo de retos, pero dejo sobre la mesa sobre todo esta parte del valor de una película, ¿no? Que sigue siendo de todas maneras carísimo, así no necesitemos unas grandes productoras y todo, si queremos sacar un buen producto, ¿no? Como directoras, como productoras, sí, o sea, no solamente deberíamos estar ahí nosotras fuertemente, sino como toda la industria ahí apoyando, ¿no? No solamente con cuotas, sino que debería ser más igualitario. No es todavía, pero bueno, vamos con un camino como así positivo, como decía Silvia. Sí, gracias. Gracias, Sí, Lina. siempre positivo. Adelante, Silvia. Gracias, Sí, decir. perdón. No, igual yo no puedo hablar del caso latinoamericano, vosotras sois las expertas, obviamente, pero sí que doy por hecho que en los festivales, y como programadora, curadora,
doy por hecho que así que tiene que haber ese inception, ¿no? Ese entrar y decir, no, porque sea dirigido por una mujer no significa que sea malo, porque parece que se lo creen. No, porque tenga poco presupuesto no significa que sea malo un cortometraje. Vamos a ver de qué está hablando el cortometraje. Vamos a ver si realmente explica lo que quiere explicar este cortometraje. Yo hablo del cortometraje siempre porque yo soy de cortos, pero igual con el largo, obviamente. Y vamos a darle esa ventana, independientemente. Puede que esté con que sea una producción, me lo invento, Michael Bay, y al lado tengas una producción de 4 duros y funciona, no tiene nada que ver, por eso tiene que ver con la economía, como decía al principio. Y tomando el hilo de lo que comentaba Lina, y sí, ¿qué pasó? En el 19 pasó una pandemia, pasó que, malauradamente, desgraciadamente, cuidados es normalmente un aspecto en el que las mujeres han sido tradicionalmente derivadas, y pasó una pandemia. Entonces, pues venga, entonces paró todo. No solo paró, pero paró realmente también la efusividad, la efervescencia que teníamos de producción. Por eso ahora estamos volviendo, cuando volvemos a la estabilidad, cuando volvemos a una seguridad, ¿no? Pero es difícil, y es difícil pasar al largo, como decía Lina, es súper complicado. Yo estoy viendo compañeras que lo están intentando acá, como decía, haciéndolo todo y más, haciéndolo todo y más. Yo qué sé, Chris Gambino o Lina Forner son dos de las que conozco personalmente que están intentando hace varios años saltar al largo, y es muy difícil. Al final, la autoproducción es muy complicada. Y bueno, sí, siempre hay que ser positiva. A mí me gusta mucho ser positiva en ese aspecto, porque realmente cada vez veo más obras que merecen la pena ser vistas porque están hablando de lo que nos interesa, de la perspectiva de género, incluso independientemente de quién dirija, que es lo que más me interesa a mí, independientemente de quién dirija, porque eso significa que la mirada está cambiando, y entonces significa que el mundo va a cambiar. Buenísimo. Gracias, Silvia. Bueno, voy a leerles un último comentario acá de Abigail Bonilla, que sí, es una grandiosa. Ella es productora de Lex Ortega. Justamente tenemos una película de ellos este año que se llama Muertamorfosis, y que bueno, ahí tenemos otro tema bien interesante, porque es la primera película hecha 100% con inteligencia artificial aquí en México. Es una película que se va a exhibir el 28 y el 29 de agosto en el festival. Bueno, les leo el comentario de Abigail. Saludos, por cierto, Abby, gracias por conectarte. Las morras vivimos en carne propia el body horror todos los días. Lo vivimos y el entorno nos lo recuerda cada minuto. Nuestro cuerpo es el territorio de batallas internas y externas. Lo maravilloso es que cada mujer haga con su cuerpo lo que desee. Sí. Tirando factos, Abby. Eh, bueno, pues la verdad es que está bien, bien interesante todo lo que se ha comentado aquí. Muchas gracias a la gente que se conectó para ver la charla, quienes enviaron comentarios, ya sea preguntas, ya sea pues su punto de vista. Me encanta que se haya convertido esta charla de hoy en un espacio para el diálogo, ¿no? Y para que todos externemos, y todos y todas externemos nuestros puntos de vista, ¿no? Que de eso se trata justamente en hacer estas sesiones, ¿no? Pues les agradezco muchísimo. Me encantaría que pudiéramos continuar todavía mucho tiempo, mucho rato más, porque está bien apasionante. Hemos recibido por aquí algunos comentarios de que les está gustando mucho la charla. Pero bueno, lo que me encantaría también es que posiblemente pudiéramos hacer posterior al festival otra charla, ¿no? Otro en vivo. Me encanta esto del body horror, que creo que es lo que se ha más profundizado y quizá es lo que más nos está interesando en este momento, tanto a la gente que nos está viendo como a nivel pues interior aquí en quienes estamos participando en esto, y que pues hagamos después en algunas semanas pudiéramos hacer una sobre body horror. ¿Qué les parece? Les encanta, les encanta. Yo sé que Sí, súper, súper. Bueno, pues ya hicimos el compromiso. Vamos a generarla en próximas semanas
pues darle continuidad, ¿no? Porque creo que es importante y pues bueno, para seguir dialogando respecto a el papel de la mujer en el cine de terror y el cómo pues lo que queremos es que ya no tengamos que hablar de eso, ¿no? Del el papel de la mujer, sino de las películas de Guillermo del Corno, las películas de Michelle Garza, las películas, no sé, de la directora que está en este momento subiendo en todos los países, ¿no? Y muchísimas gracias, de verdad, Jennifer, Silvia, Lina, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias nuevamente a la gente que se conectó por acá. Por acá, bueno, unos últimos comentarios de Paulette Lecaros. Un abrazo a todas. Muchas gracias por este espacio femenino dentro de Macabro. Quisiera que cada una nos contara dónde poder ver su trabajo. Eso sí lo podemos hacer. Larga vida Macabro, Edna y las morras monstruosas, dice Abby. Gracias por este espacio de discusión. También nos comentan aquí. ¿Quieren decir algo de dónde se puede ver el trabajo de cada una? Bueno, rápidamente, aquí el comentario que nos hicieron aquí. Invitarlas también, los que quieran participar, ya casi es el insólito, vamos a tener nuestra 8ª edición, el 23 de octubre inicia, se termina el 2 de noviembre, vamos a tener un montón de cine de género en Lima, Perú, y les aseguro que no solamente van a ver cine o sea, de una sola mirada, sino de muchas miradas. Ahí hay cine hecho por mujeres, también nos dedicamos a encontrar cine queer, cine del interior del país, cine latinoamericano también de partes del interior de cada uno de los países. Y bueno, nada, es un esfuerzo muy bonito que hemos estado haciendo y cada vez el insólito como que nos da mucho más esperanzas, como dice Silvia, y estamos muy contentas de hacer este 8º insólito, así que todos y todas están invitados a seguirnos por nuestras redes sociales para ir viendo la programación que la estamos sacando justo en estos días. Gracias, Lina. Silvia. Sí. Bueno, Blue Roar Film Festival es acá en Barcelona, en Hospitalet, que es una ciudad que está adyacente. Nosotros, la segunda edición será en abril de 2026. No tengo cerrado nada, estamos en ello. Abriremos convocatorias en breve y, por supuesto, estamos más que contentas de recibir todas las obras. Por favor, enviad todas las obras que penséis que pueden encajar y que, sobre todo, tengan esa mirada, perspectiva de género en el género. Jennifer. Bueno, pues así como que mi trabajo audiovisual ahorita está en festivales todavía. Va a estar en nuestro cine MX, me parece que durante el mes de septiembre, tanto Té de Ruda como Weavers, que es mi documental. Entonces, pues por lo menos para las personas que nos ven desde México, pues lo van a poder ver a través de nuestro cine MX. Y pues yo espero que ya cuando Té de Ruda cumpla su ciclo de festivales, poder sacarlo para estar pues presente públicamente y que lo puedan ver, no sé si a través de mi Vimeo o otros canales. Pero sí me pueden buscar en Vimeo como Jennifer Remba y ahí tengo un montón de videoensayos que he hecho como, y sin ensayos también, que he hecho respecto al cine de terror escrito y dirigido por mujeres, precisamente, y pues otras cosas que he hecho ya como a nivel más personal, en donde reflexiono como sobre el cuerpo, sobre las relaciones como afectivas con las mascotas, ¿no? Entonces, o sea, pues ahí pueden encontrar un montón de cosas. Jennifer Remba en Vimeo. Me pueden buscar también en mis redes sociales como Jennifer Remba y pueden seguir también la página de nuestro proyecto de laboratorio experimental, justo en este espacio en el que estamos, que es Núcleo Laboratorio de Creación Experimental, tanto en Facebook como en Instagram y me parece que en TikTok también. Muchas gracias, Jennifer. Pues bueno, yo también me resta solo invitarles a que continuemos aquí en pues en todas las actividades que tenemos programadas para esta 24 edición de Macabro. La verdad es que sí, estamos con todo, con charlas, con las funciones, las exhibiciones,
exposición que tenemos de Art Toys en la Casa del Cine. Pues bueno, hoy nos vemos, hoy tenemos el estreno en la ciudad de No dejes a los niños solos, una película de nuestro querido Emilio Portes, que también está viendo aquí el live. Y pues bueno, pueden checar toda la cartelera macabro.mx, también en nuestras redes sociales, seguir la agenda diaria. Vamos todavía tenemos toda una semana completa de festival hasta el 31 de agosto. De verdad no se lo pierdan. Y bueno, las otras charlas que tendremos en torno al terror en el siglo XXI, que van sobre los retos y posibilidades para el cine independiente de terror. Esto lo tendremos en la Facultad de Cine el próximo lunes a las 6 de la tarde. Y después tendremos del público del cine de terror el jueves 28, también en la Facultad de Cine. Ahí nos vamos a ver. Les aviso de una vez que las vamos a grabar para poder subirlas al canal de YouTube y que puedan, quienes no puedan acudir tanto a las charlas presenciales como quien nos ve de otros estados o de otros países, pues ahí vamos a grabarlas para poderlas subir a nuestro canal de YouTube, que es Macabro Fest, y pues que puedan verlas posteriormente. Pero pues bueno, quienes puedan estar allí en presencial, los esperamos, porque la verdad es que nos encantaría tener también una charla con esta retroalimentación como se dio en este día. Muchas gracias, yo me despido y nos vemos muy pronto. Gracias, bye bye. Chao.